Ya, muy buenos días, señoritas y jóvenes, espero que estén muy bien. Y el trabajo de hoy día va a ser Buenos días, profe. ¿sí? Entre hoy día y mañana, va a ser la última nota de este proceso y con ellos tenemos la tercera, ¿ya? La tercera. Y la próxima semana voy a trabajar con un pedacito de la guía y ahí la voy a completar y tal vez poner una guía. La próxima semana que tenemos presencial. Pero como les dije a los primeros alumnos que estaban aquí, les dije que la próxima semana vamos a tener solamente un día clases, que es el jueves, porque el viernes no hay clases. El viernes de la próxima semana no hay clases. Por lo tanto, no tengo opción. Entonces, ahí vamos a ver la que hacemos el día que estemos presencial. Quiero avanzar, porque con el segundo he podido avanzar un poquitito más, y para que no estemos tanto al debe, pero ahí vemos. Pero a los que deben hoy día la de evaluación, se las voy a poner doble. Doble. Y es esta. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Yo se las descargué, por si acaso las tienen ahí en su Classroom. Está ahí, si alguien la quiere empezar a hacerla, puede abrir Classroom y la ve. ¿Ya? Miren, ¿de qué se trata este trabajo hoy día? El objetivo ahí no se lo puse, pero esto es: evalúa con fundamento un aspecto de la narración. ¿De qué trata esto? Que nosotros vamos a trabajar en una habilidad de orden mayor, que es el evaluar, ¿ya? Evaluar, pero cuando uno evaluar, esto está bien, esto está mal, esto sí corresponde, esto no corresponde, pero con fundamentos. Y esos fundamentos tienen que ir en orden del aspecto de una narración. Vamos a conocer una temática de lenguaje y con esa temática que es propia de la asignatura de lenguaje, pero que ustedes la han visto en diferentes formatos y situaciones, vamos a evaluar textos narrativos. ¿Ya? ¿Cómo evaluar? Esto sí corresponde, no corresponde, pero con un tema de lenguaje. ¿Y cuáles son ese tema de lenguaje? Son estos mundos narrados. ¿Qué son los mundos narrados? ¿Qué tipo de mundo existen? Ustedes todos han visto películas, han visto series, si es que no se han leído libros, y si han leído libros, mejor aún. Todos ustedes han visto que las situaciones que pasan en las series, películas o libros se marcan en un tipo de mundo. Uno, por ejemplo, los que están en el diario de la escritura, por ejemplo, saben que el mundo del libro que estamos leyendo, Diarios de una toma, están, o al sur de la Alameda, es un libro de una situación cotidiana, porque pasó en el 2006, uno si va, sabe que fue y uno conoce, incluso todas esas personas que podríamos decir si pensáramos que estuvieran, están vivas, ¿ya? Están vivas. Pero también leemos libros como Harry Potter, o películas, o como El Señor de los Anillos, o como libros de época que le gustan a La Paz, no sé si está La Paz aquí, como Orgullo y Prejuicio. El otro día me habló de Razón y Sensatez, o Sensatez y Sentimiento, no me acuerdo bien cómo se llama, que me habló La Paz. Y son diferentes mundos, así, mundos, mundos que el autor, que el director y que el escritor imaginan cuando van a hacer sus historias. Y entre ellos, mira, ¿qué son los mundos narrados? El mundo narrado corresponde a las características que envuelven a los personajes y a las motivaciones y conflictos que estos tienen. Se refleja en el ambiente, en las costumbres de los personajes y en sus características psicológicas. En eso, nosotros, para saber de qué mundo es cada historia, tenemos que fijarnos en tres cosas: en los personajes, en las acciones y en el espacio. ¿Ya? Si vemos qué tipo de personaje vemos, por ejemplo, si veíamos la otra vez, ¿se acuerdan? La granja de los animales, y todos los personajes eran animales ahí. Entonces esa cuestión no es tan cotidiana, porque los animales no hablan. Las acciones, si hay una acción de que alguien tiene un superpoder y se puede volar y puede hacer y no se muere nunca, también decimos esa cuestión no es cotidiana. Entonces,
con las acciones, en los ambientes. Los ambientes, por ejemplo, todos esos castillos que vemos en Harry Potter, eso te da, tú veías Harry Potter y lo ves como un niño y después un adolescente, que es muy parecido a cualquier adolescente y niño que existe. Pero la situación de los castillos, de eso, de esa doble puerta que hay en la estación, todo ello nos da un mundo distinto. Y estos son los mundos, yo no sé si lo vieron en básica. El mundo cotidiano, que como le explicaba recién, presenta la lógica del mundo en el que vivimos. Por ende, no hay seres fantásticos ni ocurren situaciones diferentes a las que vivencian la humanidad. Por ejemplo, los chicos que están en el diario de una toma están leyendo una historia de la toma que hubo en un colegio particular en la Alameda y lo que pasa en una semana con jóvenes de la enseñanza media y en un colegio que está tomado. Y uno ve todas las situaciones que parecen absolutamente comunes y corrientes, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa en una toma, lo que falta la comida, que alguna pareja se enamora, que haya algunas niñas que se las dan de enfermera, que se las dan de peluquera. Todo eso puede pasar en la realidad. Puede pasar en la realidad y son situaciones cotidianas. Presenta la lógica del mundo que vivimos, por ende no hay nada fantástico. En ese libro, los que están, el Héctor, la misma Paz y la Krishna, han visto no ocurre nada fuera de lo común. El mundo mítico, ¿cómo lo mira? Aquí vamos a ver lo que dice acá y yo les voy a dar una pista de cómo lo reconocen. Mundo mítico. Este mundo se caracteriza por poseer dioses y seres sobrenaturales que intervienen sobre el hombre y la humanidad. Es un mundo simbólico en el que se busca explicar fenómenos de la naturaleza. Dicho en otras palabras, el mundo mítico es aquel que explica la creación del mundo y del hombre, ¿ya? La creación del mundo. Y cuando hablamos de creación del mundo y del hombre, existen en todas las sociedades y en todas las civilizaciones relatos míticos, en donde está la presencia de dioses, seres sobrenaturales, etc. Por ejemplo, toda la mitología griega de todo de Zeus y todo su séquito, ellos armaron el mundo, po. Y ustedes saben que porque el trueno, el dios del trueno, que es Zeus, que mató a este, le dio la posibilidad a este otro, y que llegó Hércules y le robó el fuego, y con eso se lo dio a los hombres, y con eso el hombre se pudo desarrollar. Toda esa historia donde aparecen dioses y te explican cómo pasó esto, cómo apareció lo otro, etcétera, eso es mítico, porque ustedes reconocen que el mundo no siempre ha sido igual. Y siempre el hombre, eso sí, ha tenido la misma inteligencia, ¿no? Ha tenido la misma inteligencia y ha tenido los mismos cuestionamientos. ¿Cómo apareció el mundo? ¿Cómo apareció el hombre? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si hay otros mundos? Esas preguntas siempre han sido transversales durante la historia y las respuestas a aquellos cuestionamientos han sido los diversos, porque en una primera época tenía que ser sí, mítico. Hoy día tenemos mitología, pero por ejemplo la Biblia donde aparecen dioses, el Dios también en el Génesis habla en esos 7 días que armó el mundo, y al final puso al hombre y como el hombre no podía estar solo, le puso a la mujer. Eso también es un relato mítico, también es mito, es una forma de explicar, ¿ya? Es una forma de explicar. El mundo onírico. El mundo onírico corresponde al mundo de los sueños. Eso, por ejemplo, la Alicia en el País de la Maravilla, hay muchas cuentos y películas bueno, ahora no lo voy a empezar a contar, pero para que cuando hay sueños y las cosas que pasan en los sueños, ustedes saben que son absurdos, se presentan a los personajes como parte de un mundo irreal, que a momentos rompe con la lógica. ¿Se fijan? En este tipo de relatos se presenta el mundo interior del hombre y también tiene un sustrato simbólico. ¿Qué significa? Son símbolos. ¿Cuántos de nosotros dice, yo soñé con esto anoche? ¿Qué querrá significar? ¿Qué simbolismo tiene? Nosotros tratamos de darle siempre un significado a lo que soñamos, a lo que está en ese inconsciente, porque la mente, como les he dicho antes, todavía
tiene muchas cosas que no conocemos, y en ese mundo inconsciente tenemos todo un mundo consciente que en el que espero estén todo hoy día, ¿no es cierto? Este mundo consciente en el que estamos hoy día, pero también está todo ese mundo mental, esa parte del sustrato, y a veces el mismo en el sueño aparece todo aquello que tú no quieres decir, o que tienes un miedo o un deseo, todo eso aparece. Y los escritores y los directores se han preocupado de mostrar mundos de ese tipo, de lo que pasa, que no tiene nada, muchas veces nada de lógica, pues son absurdos. Pasan cosas raras. El mundo realista se parece a este de cotidiano, pero como yo lo diferencio, es para cuando, mira, dice, aquí, esto es como dice aquí, a una realidad de una época determinada. ¿Qué significa esto? Es un periodo determinado, como Orgullo y Prejuicio, que leía La Paz, que me acuerdo de la única novela de época de la que me presentaron ustedes en el primer semestre. Esa es una novela realista, porque vemos lo que le pasa a una familia del siglo XIX, que son una familia de clase media alta, pero venida a menos, una cosa así, y todo lo que le pasa en situaciones normales, lo que pasa en una familia solamente compuesta por hermanas mujeres, con el papá, la mamá, una situación de amor, pero todo en ese periodo donde existen los reyes, que existe la nobleza, que existe la forma de vestirse, ¿no es cierto? Esos tremendos castillos con esos tremendos paisajes verdes, hermosos, preciosos. ¿Quién quisiera algo así? Bueno, esos son relatos de época. Y ustedes también, por ejemplo, si ven alguna película de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, o otra parecida, o las de la Revolución Francesa, son mundos realistas, mundos realistas. El mundo fantástico, yo siempre lo comento con todos los mundos de los superhéroes. Sucede cuando un mundo cotidiano rompe su lógica debido al ingreso de un personaje a una situación irreal. Por ejemplo, la llegada de un monstruo en la ciudad. Por ejemplo, la mayoría de los superhéroes, el Hombre Araña, Superman, Batman, todos esos superhéroes empezaron con una situación normal, situación cotidiana, pero de pronto hubo un hecho que gatilló que se convirtieran en un superhéroe. Y eso es fantástico. Eso es fantástico porque, obvio, no son hechos reales ni cotidianos los que pasan allí. Ellos tienen superpoderes y pueden salvar al mundo, etc. Es el mundo fantástico. Y el mundo maravilloso, que alguien también lo puede, se da, por ejemplo, ahí en la que leímos un pedacito de la granja de los animales. A nadie le parecía raro que los animales, desde el principio los animales hablaron. Desde el principio no pasó una situación cotidiana y que de repente los animales hablan. No, todo ese mundo es maravilloso. Por ejemplo, todas las películas yo veo las películas, nunca he leído Harry Potter en la novela, ¿no? Porque las películas como son súper llamativas, súper buenas. Bueno, he visto las historias de Harry Potter. La primera yo diría que es fantástica, y todas las otras son maravillosas. Todas las otras son maravillosas porque la situación queda así, a veces, aunque él a veces va, pero ya está en el mundo maravilloso, donde se reconoce, están con esa posibilidad de que pueden hacer magia, de que pueden hacer conjuros, etcétera. Todo ese mundo es maravilloso. El Señor de los Anillos, desde el principio se ven esos mundos chiquititos de los personajes, etcétera. Todo ese mundo, la mayoría de los cuentos que ustedes leen infantiles son maravillosos, porque hay personajes por ejemplo, animales que hablan, y que a nadie le parece raro, situaciones de que llegan hadas, que llegan fantasmas, son maravillosos. Esos son principalmente los mundos, no son los únicos. Hay otros que conocemos, Real Maravilloso, el Legendario, etc. Mira, aquí hay un video que a ver si puedo mostrárselo, que habla un poquito, y ahí vamos a ver después pero para que miremos el video, que lo explica una profe, ya hay 17 chiquillos, 17 personas
Yo paso la lista porque ya no me está acompañando la profe Maca, porque está trabajando con alumnos que para que me resuelvan guías, ¿ya? Entonces, tienen que quedarse acá, yo no veo el chat. Entonces, vamos a ver acá. Espérense, vamos a poner aquí que se escuche, compartir sonido. ¿Dónde está? Ahí. Y aquí, tipo de mundos literarios. Ya, ese es muy largo, entonces no se lo voy a mostrar. Este como bueno porque muestra de puras películas, pero les voy a mostrar este que como lo explica una profe de puntaje nacional. Son 3 minutos. Hay mucho. Acá en YouTube está lleno, chiquillos, de tipos de mundo, porque todas las películas representan un tipo de mundo. Aquí es una explicación, lo mismo que dije yo, pero por otra persona que puede que le entiendan más, porque es del Ministerio de Educación. Vamos a ver si carga así. Tipos de mundos literarios. En un texto literario se construye un mundo que es aceptado tanto por el emisor como por el receptor. Estos crean un acuerdo tácito entre un narrador y un lector. Algunos de estos mundos son muy parecidos a la realidad. Sin embargo, hay algunos que llegan a ser muy diferentes. Esto lo vemos reflejado a través de los personajes, los hechos, los ambientes y la forma en que es narrado el relato. Veamos los tipos de mundos y sus características. El mundo realista o cotidiano. En este tipo de mundo se establece una analogía con el mundo real. Hay una descripción detallada de los personajes y de los hechos. Una característica clave que nos ayudará a identificarlo será: lo representado no escapa de lo habitual. Las características más importantes son: narrador omnisciente, lenguaje adecuado a cada personaje, uso de diálogos, objetividad y descripción. El mundo legendario. Este se origina en la tradición oral y anónima. Las características que nos ayudarían a identificarlo serían: se basa en hechos históricos con rasgos fantásticos y está ligado estrechamente al folclore. El mundo mítico. Aquí las narraciones nacen como respuesta a fenómenos naturales. Las características que nos ayudarían a identificarlo serían la existencia de héroes, antihéroes, dioses y acontecimientos sobrenaturales. El mundo onírico. Este crea una lógica similar a la estructura de los sueños, pero no por eso va a ser siempre onírico un cuento que relata un sueño. Lo importante acá es identificar si se quiebran o no las expectativas lógicas de los personajes. Las características de este tipo de mundo son: mundo confuso, sensación de extrañeza en el lector y complejidad de imágenes. El mundo fantástico. Este se da cuando una fuerza sobrenatural irrumpe en el estado normal de las cosas. Es decir, hay extrañeza por parte de los personajes que conforman la historia. También se puede dar cuando una fuerza natural tiene una explicación científica. Acá podemos encontrar el submundo de la ciencia ficción. El mundo maravilloso. A diferencia del fantástico, lo irreal está entendido como real. Es decir, no hay una extrañeza por parte de los personajes. Es más, los personajes frecuentes son brujas, ogros, hadas, entre otros. El mundo real maravilloso. Muy particular en la literatura latinoamericana. Aquí el narrador presenta una realidad como si fuera irreal y mágica, creando un ambiente sobrenatural sin apartarse de lo real y cotidiano. Este es el elemento clave que nos ayudará a identificarlo. La presencia de lo real y lo cotidiano en dualidad con lo sobrenatural. Por último, el mundo utópico. Este es un mundo irreal, ideal y perfecto, y propone modelos sociales, culturales y políticos. Esto nos ayudará a identificarlo. Será establecer si es que propone un nuevo modelo de mundo. Ya, aquí, espérense, lo voy a dejar. Ahí, como vieron, les presentó el utópico, el legendario, que son otro tipo de mundo.
no lo que lo que salen ahí en la guía, pero, espérate, no los que salen en la guía, pero que ustedes pueden reconocer, porque todas por ejemplo, las leyendas. Todos los lugares tienen leyenda y los sectores, hay en Olmué, en Chiloé, etc. Y el utópico que es de sociedades como futuras, podríamos decir. Hay el utópico entre ciencia ficción y realidades diferentes. Pero eso menos, yo aquí estamos nombrando los que son más comunes. Entonces, continuamos con la guía. Estamos aquí, reconocemos, y esto es lo que tenemos que hacer, chiquillos. Nosotros decir si, por ejemplo, aquí vamos a ver este afiche. Son las crónicas de Narnia, de la travesía del viajero del alba, también en digital. Miren, tal vez alguno lo vio, dice, emprende el viaje, vive la aventura, descubre Narnia como nunca antes la habías visto. Aquí, como dijo ella misma, hay un trato así latente entre el autor, el director y el lector, receptor o el que ve la película, que aquí uno empieza a cuestionar que, esas cosas no pasan, no puede ser, no. Y él, como pasa mucha gente, entra en el juego de a veces cuestionar historias que son ficticias. Y no, porque son ficticias. Entonces puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Y el doblaje, todo lo demás. ¿Qué tipo de mundo, según lo que vimos acá arriba, chiquillo, es? Las crónicas de Narnia. Ese es el aspecto de la narración que vamos a ver y tenemos que fundamentarlo. ¿Qué tipo de mundo tiene Narnia? A ver, ¿alguien me lo puso? Espérense, a ver. No, Catalina Tejos. Ese no es el tipo de mundo, no. Si alguien no lo puede decir y me lo escribe, ¿qué tipo de mundo es Narnia? Según las características que vimos ahí. Mira, el cotidiano, el mítico, el onírico, el realista, el fantástico o el maravilloso. ¿Cuál de los tipos de mundo es? Después volvemos al tiro, chiquillo, por si acaso. No hacemos el... Ya, pues, ¿qué tipo de mundo? Si no es tan difícil, pues. ¿Me están escuchando? ¿Qué tipo de mundo representa esta película o este libro, Las Crónicas de Narnia? El afiche, mira, ahí en el afiche te lo dice. ¿De cuáles habían, profe? Acá están los tipos de mundo. Cotidiano, mítico, onírico, realista, fantástico, maravilloso. ¿Cuál es? Maravilloso. Sí, maravilloso. Y aquí, mire, tenemos que usar para argumentar, mire, tenemos que usar lo que sabemos, y esto es lo que sabemos, lo voy a poner con rojo para que lo usemos acá. Con rojo para evaluar y decir, este tipo de mundo, entonces lo ponemos acá, es maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Y vamos arriba, lo que conocemos del mundo maravilloso. ¿Por qué? Veamos. Espérense. Porque ahí estamos evaluando, aquí, ya, esto es el aspecto de la narración, lo maravilloso. Espérate, voy a borrar esto para que no quede tan desordenado. Este es el aspecto de la literatura que estamos revisando, pero tenemos que dar esta evaluación, y esta evaluación lo damos con lo que sabemos del mundo maravilloso. Este tipo de mundo tiene una lógica propia, con seres sobrenaturales o imaginarios. Ya, aquí. Porque, a ver, en cuanto a los personajes, ¿qué tipo de personajes les parecen raros aquí, chiquillos? Por ejemplo, ¿qué personajes son raros? A ver. Ay, hay uno grande, pues mira. Los animales hablan alguno aquí. Ay, no te entiendo, Renato. A ver, ¿qué? Que el león hablaba. Eso es raro, está el dragón, no sé qué más puedo decirle. Uy, ¿La rata? ¿Es una rata? No. eh,
Ay, claro, es que no sé por qué se me escucha tan raro. Espérense un poquito, a ver si le bajo un poquito. Voy a bajarle un poquito el volumen, como está todo. Y ahí me dice Renato, espérate. Ya, a ver, dime Renato. El dragón, ¿no? Ah, Más sí, lo sí, el, sí. Ahí te escucho mejor, ¿no ves? El dragón. ¿Cuál otro? el león, la rata, no, El no sé si es león. una rata. La rata. Mira, entonces, mira, porque sus personajes, como el ratón, león y dragón, tienen poderes sobrenaturales. Porque hablan, actúan, todo raro. Tienen poder sobre el ambiente también. Espérate, aquí no pusimos personaje. Y esto, para que ustedes hagan una justificación, bueno, estoy adelantándome, que lo paso más. Para hacer una justificación, al menos, mire, yo le he hablado que para reconocer un mundo, tenemos que fijarnos en los personajes, en las acciones y en el espacio. ¿Ya? Entonces, ¿quién se quiere referir al espacio o a las acciones? Porque ya tenemos a los personajes. ¿Cómo es el espacio o cómo son las acciones en esta historia? Mira, aunque tiene una lógica propia con sobre sobrenatural e imaginario, ya como centauro y ya. Pero en cuanto a las acciones o al espacio, ¿cómo es el espacio o las acciones en esta historia? ¿Nadie ha visto la película? ¿Nadie ha visto la película, chiquillos? Bueno, miren, lo podrían, yo, bueno, le estoy enseñando para que puedan hacerlo y para que se fijen y ustedes puedan hacer el de abajo, espérense, el que viene después. Porque sus personajes como mira, los personajes como el ratón, el dragón, tienen poderes sobre el... Y aquí vamos a poner punto seguido. Y pueden poner, lo mismo pasa con las acciones y el espacio. Que tienen una lógica